Sí, estamos bien. A ver, di hola, hola, hola otra vez. Hola, 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 hola. Ahí está, ya te escucho. Ya, ahora sí, ya te escucho. ¿Me escuchas? Perfectamente bien. Estaba platicando. Su seudónimo en redes sociales es Malditamente. Y se puso buena la plata. Malditamente. Ajá, Malditamente. Universitario de allá de Chile. Y estábamos hablando sobre política y me entretuve unos minutitos más. ¿Y qué decía? Lo que alguna vez hemos platicado sobre los que están en universidades, como que a lo mejor me pasó a mí, ahorita viéndolo un poco, reflejándome un poco, y no me daba cuenta que era esta conversión de los saberes hacia prácticamente creencias o construcción de cualquier concepto a un dogma, y que es muy difícil de romper cuando uno lo hace así como que sin la discusión con otro. Cuando uno lo hace como una especie de introspección, o sea, con una discusión hacia uno mismo, como que uno tiende a ir justificando cosas, pero cuando ya empiezas a discutir con el otro, ves las cosas diferentes. Entonces, no sé, yo veo cosas que yo defendía ahorita de lo que él me estaba diciendo, que yo defiendo a no más poder y que me doy cuenta que a lo mejor tengo que cuestionar y quiero pensar que viceversa. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, estábamos hablando sobre el concepto de valor. ¿Cómo? El concepto de valor, por ejemplo. Ah, No específicamente del dinero, pero como que fue tendiéndose hacia allá. no de valentía. No, 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 sino en cuestión económica, como que nos fuimos yendo un Valor del poquito trabajo. del trabajo, de el dinero, de los productos, como que nos fuimos más hacia ese lado, o yo me fui por ese lado, porque sí es mucho más complejo lo primero que ahorita acabas de mencionar. ¿Cuál? Sí, o sea, el hablar el valor de, por ejemplo, de una persona es Ah, la diferente, valentía. por ejemplo, ¿no? Mm, O sea, esas mediciones son mucho más complejas que una herramienta que podemos utilizar para el día a día, ¿no? Que también le damos un valor, pero es mucho más fácil darle ese valor a ese objeto, a esa herramienta, que a un concepto en el cual su construcción sí tiene que ser mucho más discutida o que ya está tan discutida y tan construida que es difícil de romper, ¿no? sí, el valor económico, ¿no? Recuerdo a mis clases de antaño, en el marxismo, toda mercancía tiene dos tipos de valores. El valor de uso y el valor de cambio. Ujú. ¿Qué es lo que se mide tanto en una como en otra? El trabajo invertido. Exacto. Entonces, ese trabajo invertido en un objeto, en una mercancía, al producirse, se destina una parte para el trabajador, esa parte es la menor, y la otra parte, que es la mayor, se le queda al capitalista, ¿no? Es la famosa plusvalía. Y que sí es a veces una buena cantidad y por eso es, pienso yo, a veces un pretexto que muchos capitalistas ponen, por ponerlo así de forma general, ¿no? Cuando dicen que no hay utilidades, cuando dicen que van a tener que despedir personal, cuando, bueno, también dependen las políticas, ¿no? Hacendarias en cada contexto, ¿no? Pero normalmente están diseñadas para que ellos ganen más y los que realmente producen, pues valga menos, ¿no? O sea, Ya que se habla de explotación. exacto. Entonces, estaba interesante esto y ahorita que mencionabas del tiempo, yo le comentaba, le digo, es por eso que estos grandes experimentos hace unos años, hace, no sé, 10 12 años sobre las criptomonedas, específicamente con el Bitcoin, le decía, pues es un algoritmo y ese algoritmo se tenía que, pues de alguna manera explotar. ¿Cómo lo hacían? Con computadoras y utilizaban tarjetas de video para minar, o ese era el concepto que se utilizaba, para poder producir cada vez más Bitcoin, pero digo, todo era virtual.
Entonces todo era a la especulación de quienes comenzaron a darle ese valor a esto que llamamos hoy Bitcoin, que ya te cuesta, bueno, cuando inició no valía prácticamente ni un centavo de dólar y ahorita cada Bitcoin está en miles de dólares, ¿no? Pero que, ¿cómo era? Pues a partir de lo que tú mencionabas del tiempo invertido, pero por máquinas. Y si le sumamos ahora la inteligencia artificial, pues entonces estamos acrecentando esta idea de pues el humano ahora sí que no nos hace falta. Si las máquinas pueden producir y esa producción le podemos dar ese valor de cambio, pues ya el humano no lo necesitamos. Entonces por eso la tendencia de la eliminación de nuestra especie. Y me acordé un poquito de lo que hemos platicado aquí al final cuando mencioné eso y dije, ah, lo Sí, dije casi sin pensar, pero no sé si estoy equivocado en esta eh, casi ficción o casi plan, ¿no? Si es que existiese como tal. cuando la revolución industrial, muchos obreros se opusieron a las máquinas y las destruyeron. Sostenían que los iban a sustituir a ellos. Mm. Y efectivamente así fue. Las máquinas mecánicas sustituyeron, digamos, las tareas más ingratas asignadas a los hombres, donde se usa la fuerza física. Entonces, si para mover algo se necesitaba la fuerza de 10 hombres, ahora con engranes y poleas, una sencilla máquina podría hacerlo. Nada más era cuestión de combinar palancas, engranes, poleas, y estaba resuelto. De ahí el famoso dicho de Galileo: denme un punto de apoyo y moveré la tierra. Entonces, eso era, digamos, la sustitución del esfuerzo físico, que después muchos aplaudieron, porque efectivamente nadie quería ya realizar esas ingratas labores, ¿no? Donde lo que se gasta es el cuerpo. Entonces, para moler trigo, pues ya no se necesitaban hombres o animales, sino herramientas, ¿no? Y energía eléctrica o petróleo. Toda esa energía que se fue transformando hasta lo que es hoy. El siguiente paso era el esfuerzo intelectual. Muchos se quejaban de que, pues, varias operaciones o las operaciones intelectuales requerían de mucho esfuerzo. Y sí, requieren mucha energía. Que si no tienes por ejemplo, la dieta adecuada, pues no puedes realizarlo, ¿no? Si no tienes los estímulos adecuados, tampoco. Entonces empezaron a surgir las quejas en torno a actividades tan elementales como leer y escribir. Ay, es que eso cuesta mucho trabajo. Sí, sí, cuesta trabajo. ¿Qué hacen los científicos? Pues vamos a aliviar a los hombres del esfuerzo intelectual. Y así digamos, de manera cuasi natural, surge el proyecto de inteligencia artificial, el proyecto de la primera computadora, ¿no? ¿Cómo ahorrarle al hombre la inversión de tantas energías? Por ejemplo, como para poner a un satélite en órbita. Sí se podía hacer con las habilidades del hombre hasta cierto punto. Cuando se vio la necesidad de que además de habilidad para resolver problemas, se necesitaba tiempo, hacerlo en el menor tiempo posible, entonces se le fue asignando esta tarea para manejar grandes volúmenes de información en el menor tiempo posible a las computadoras. Y así fueron desarrollándose progresivamente las computadoras. Ya he mencionado que la primera que tuve era un teclado de 16K. Después el siguiente paso, pues es obvio, el de 32. Pero ese teclado requería
de este lenguaje llamado BASIC. Y si un programa que estuviera ejecutando la máquina se hubiera interrumpido por falta de energía eléctrica, había que comenzar desde cero. Después se hizo familiar el uso de tarjetas perforadas. Entonces así diseñabas las soluciones de muchos problemas y con un lenguaje ad hoc ibas perforando tarjetas. Y para un problema se necesitaba un paquete de tarjetas que cuando se requería nuevamente resolver ese problema inicial, pues ibas y sacabas tu paquete de tarjetas relacionadas con ese problema. Y para otro problema había otro paquete de tarjetas, ¿no? Y se hicieron familiares las tarjetas perforadas, por ejemplo, en el cobro de la luz eléctrica. Se medía de manera binaria el consumo de energía eléctrica y de ahí se decodificaba esa información para traducirla en costo. Entonces en tu casa llegaba una tarjeta perforada con tu nombre, tu dirección y el monto a pagar. Pero las máquinas eran enormes. Todavía hay una de estas aquí en Puebla que está en el centro de cálculo, ahí en la 11 Sur, por Agua Azul. Ahí está todavía esa máquina que se usaba para todas las cuestiones administrativas de la UAP y para que la usaran los estudiantes de computación. De ahí, de manera popular, de 32K se saltó a 64, donde ya esa máquina ya traía software integrado, ¿no? Ujú. Ya se podía conectar una grabadora y grabar lo que estuvieras haciendo en audiocassettes. Entonces cada vez que requerías, pues sacabas tu audiocassette y lo insertabas en la grabadora que estaba conectada al teclado, el que a su vez estaba conectado en una televisión. Ya tenías en la pantalla lo que requerías, ¿no? De ahí, el siguiente salto que en mi vida di es que mi hermano se compró su computadora. Todavía recuerdo la máquina Corona XT, donde se usaban ya discos de 5 1/4, Ujú. acetatos. No, una maravilla, porque ya no tenías que andar trayendo cassettes, ¿no? Sino una caja de discos. Después escaló la XT a AT, más velocidad, más capacidad de almacenamiento, hasta el extraordinario número de 3 megas. Imagínate nada más. 3 megas. Todavía un banco me donó computadoras para los alumnos de filosofía y letras, Ujú. de máquinas que habían sido sustituidas por otras más modernas, ¿no? Y entonces las desplazadas, dije, ¿qué hacen con esto? Pues a la basura. Y, oiga, pues mejor regálenmela. Tiene que hacer un escrito al rector para que el rector haga la solicitud al banco y el banco decida si las dona o no las dona. Finalmente sí las donaron, pero imagínate, todas las computadoras tenían su disco de 3 megas. Imagínate. Era muchísimo en aquel entonces. Fíjate, para un banco, 3 megas, ahora nos moriríamos de risa, ¿no? La información financiera se mueve a una velocidad enteras, ¿no? Bueno, pero así fue esto, escalando. ¿Para qué?
para ayudar al hombre a descargar el esfuerzo intelectual, procesar grandes volúmenes de información en el menor tiempo posible. Recuerdo que en ese entonces, que también irrumpió Internet, para bajar una página, a veces hasta tenía que esperar 5 minutos. Y los cafés Internet ya ofrecían a una super velocidad su servicio, a 1 mega. Poco tiempo después subió a 2 megas. Hoy, ¿cuántos megas requieres tú para trabajar? Bueno, el Hoy, estándar básico, que es en el que estoy yo, ándale. porque hay más, ¿no? O sea, Sí, pero el sí, básico ahorita es de 80 megabits. fíjate. Megabits, porque Sí. hay que ponerlo o enfatizarlo, porque uno ve así megas y piensas que son megas reales, no, o sea, hay que ver No, sí, megabytes. que en realidad serían eh, al estándar que manejamos todo en tamaño de archivos así de cualquier cosa. En realidad serían 80 megas. Digo 80, 8 megas. 8. Pero comercialmente hablando, el internet siempre se maneja en bits. Porque, como bien mencionabas, ¿no? Cuando tuvimos internet, todavía nos tocó el que era por cable telefónico. Era de 32K bits. Ajá, Entonces, comercialmente se maneja por bit, no por byte. Como ese, bits. estos son bits. Entonces son 80 megabits, que serían 8 megabytes. Comercialmente Fíjate. hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues las compañías empezaron a ofrecer servicios más rápidos, ¿no? Sí. De hecho, la guerra está en este momento ahí. Yo te ofrezco esto, mayor velocidad y menor costo. Y la política de México es el mejor internet posible para todos y gratuito. Estuvo a punto de no ser así, porque cuando estaba Peña Nieto, en sus últimos meses prácticamente, estaba comenzándose a supuestamente por esta libertad que debería de haber para comercializar el internet, comenzó, valga mi redundancia, una idea de el famoso internet controlado o internet, porque supuestamente decían, no, es de que los servidores se saturan y es muy costoso y bla bla bla, ¿no? O sea que salía más caro porque dependemos antes de que se hicieran los servidores en Querétaro, dependíamos de Estados Unidos. Y pues ahorita que se va a crear El un... superordenador. Ajá, entonces pues ya vamos a tener uno, entre comillas, público y el otro privado, el de Querétaro. Pero en ese entonces pues no había nada. Entonces, ¿qué querían hacer? Era limitar la capacidad de subida y bajada, que es lo que está intentando hacer ahora esta empresa de Salinas Pliego, ¿cómo se llama? Total Play, que si te pasas de ese límite, ya no tienes internet. A pesar de que las velocidades son de prácticamente 1 terabit, o sea, de 100 megabytes Sí, por segundo. Entonces muchos decían, acá hay una gran contradicción porque pues, si yo lo contrato para tener una subida y bajada de altas velocidades para poder ver una película en 4K, casi casi como si la fueras a ver al cine. Y si me paso, ya no tengo internet hasta el siguiente mes, o inclusive en su último contrato, dice que te puede cancelar el servicio así de la nada. Pues ya muchos están yéndose a otros servicios que aunque no son tan rápidos, pero no tienen este concepto de internet. Bueno, sí lo tienen, pero digamos son más flexibles, ¿no? No te dejan sin servicio, simplemente la velocidad va disminuyendo hasta que se reinicia el siguiente mes. Porque pues según ellos dicen que sale muy caro, porque lo compran a terceros.
Aquí en este caso Telmex, pues tienes los servidores, ellos son los que controlan un poquito todo esto, pero hay muchos que contratan desde fuera. Es por eso que aunque sí tenemos velocidades muy grandes a comparación de lo que teníamos hace unos años, sí se quería limitar. Inclusive yo me acuerdo que había una empresa así por Cholula que fueron este como que los que me tocó un día, nada más por preguntar, ¿no? Llegó un folletito, lo vi, llamé y le digo, oiga, le digo, entonces al mes, ¿cuál es mi límite? Dices, son de 50 gigas. Y yo hago cuentas, ¿no? Un video, por ejemplo, en ese entonces que subíamos, se grababa o se transmitía, Un más o giga. menos, no. Bueno, los videos que estamos subiendo ahorita para YouTube son de 5 gigas. Ah, caray. Entonces 4 gigas y medio, entre 4 gigas y medio y 5 gigas. Entonces digo, al mes ya son veintitantos gigas. Pero tengo que juntar eso más lo que transmitimos, ¿no? Y más lo que yo utilizo para, no sé, un software que a lo mejor te pesa 10 gigas, 20. Entonces, en menos de 2 3 días ya me lo acabé. Y yo le dije eso, le comenté y me dice, pues entonces a usted qué se dedica. Ya no le contesté, ¿no? O sea, a lo que voy es de que es absurdo que te pongan ese límite a estas velocidades, pero ellos decían que esa era la razón, ¿no? Que porque los servidores se saturaban, cosa que hoy suena todavía más absurdo, porque con la inteligencia artificial, ahora sí dicen que sí hay capacidad, ¿no? Entonces, si utilizáramos ahorita los servidores como están actualmente, cómo se está utilizando con la inteligencia artificial, los costos de internet serían bajísimos. ¿Por qué? Y serían más rápidos. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales piden una cantidad de datos y de unas velocidades pues, muy importantes. Entonces, si es que llega a caer lo de la inteligencia artificial como pienso y creo que muchos pensamos que va a suceder, tendríamos que reclamar ese beneficio, pero las empresas no lo van a hacer, ¿no? Van a seguir dándolo el costo normal o inclusive lo van a encarecer más para recuperar la pérdida de la inversión en la inteligencia artificial, la cual ya se está dando y por eso empresas como Microsoft, Amazon y algunas otras más ya están empezando a renunciar porque están viendo que no es negocio. Pero bueno, ¿a dónde me fui? Nada más por hablar de las velocidades del Internet. Pues fíjate, el principio es idéntico, igual que la revolución industrial. Solo basta comenzar para que progresivamente vaya mejoras tecnológicas, ¿no? Esto ya es imparable. Entonces a lo mejor hoy hay de parte de las empresas, hay todavía resistencias a proporcionar un mejor servicio, pero empiezan a ofrecer otras compañías y si quieren competir tienen que hacerlo. Ahora lo que en México ocurre es el modelo, ¿no? Económico. Con Peña se privilegiaba la empresa privada. Ujú. Ahora en México, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Exacto. Entonces, depende también de políticas de Estado. Pero yo creo que, yo lo veo, es que hay medidores de Internet. Yo veo cómo los velocímetros van cambiando. Primero había de 1 a 100, no, de 1 a 20 creo. O sea, máximo 20. Ahora el mínimo es del 1 a 100. Y ves cómo la aguja salta del 0 al 100 y después va bajando hasta medir la velocidad que está recibiendo tu equipo, ¿no? Pero no es menor de 50. Ah, sí, es una. Pues con la 5G desarrollada por China, aunque fue comprada por Estados Unidos y dicen ellos que lo inventaron, pero en realidad fueron los chinos. Las velocidades son importantes ya, o sea, puedes ir viendo películas, puedes ir viendo cosas muy pesadas, no importa dónde estés.
ahorita con lo satelital, que todavía está en pañales, pero pues en algunas partes, aunque sea lento todavía, ya está llegando. Pero, ¿sabes? La tecnología tiene que ir desarrollándose para el humano, pero si hay una gran tendencia, casi casi a como dogma de que, pues como yo le mencionaba, ¿no? Cuando veíamos teorías sobre psicología administrativa, el enfoque ahí era de, pues todos somos sustituibles, ¿no? El capital humano puede ser sustituido, en este caso por otra persona, que sería lo ideal, o sería lo menos peor, pero pues en este caso también son las máquinas. Por eso es que vemos entrevistas con capitalistas de verdad, no nada más los que se piensan que son capitalistas porque se dicen empresarios, sino que realmente mueven el dinero del mundo. Pues de que el humano, pues ya no es que no sirva, simplemente estorba. No, y además, hasta cierto punto tienen razón los economistas de que las fuerzas de mercado hacen ajustes en los capitalistas, ¿no? Aquellos que son tacaños se van quedando en el camino. Ahora, si las energías son administradas como parece en la 4T por el Estado, pues hay ahí un capital casi imposible de derrotar, porque se supone que todo el ejército sería toda la población, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y a quién le van a vender servicios los otros? Si ya los otros ya tienen el servicio gratuito, que digamos gratuito entre comillas, ¿no? Ujú. Son los recursos. No hay nada gratis. Sí, Todo se debe al esfuerzo humano, al trabajo, pero administrado por un Estado con principios no capitalistas, pues las cosas son diferentes, ¿no? Pero esto de la tecnología es imparable. Ahí vemos, eso es lo que teme Estados Unidos de China, ¿no? y de, pues ahora sí que, bueno, desde lo que observo ahorita con los últimos fenómenos de las últimas semanas, es perder el control de esas tecnologías. Porque te digo, lo compran todo. En sí, si hacemos un recuento de los empresarios que son ícono en cuestión tecnológica en el mundo, sí, sabían de programar, hicieron sus pininos al principio antes de ser lo que después fueron, pero a excepción de Linus Torvalds, todos los demás era de, ¿sabes qué? ¿Para qué lo hago yo? Mejor contrato a gente que lo haga. Que me paguen por Sí, el software, que me paguen por el hardware. Y y ya, ¿no? Y ellos fueron como el boom de la tecnología. Sin embargo, Linus Torvalds es de, no, a ver, vamos a trabajar los que quieran trabajar, me lo mandan. Y aún así, todavía tiene esa influencia estadounidense, ¿no? De, a ver, pero yo decido que sí y que no. ¿No? Como que es esta pérdida, ¿no? Del control lo que más temen. Y por eso es que vemos que en todo el desarrollo se busca eso, ¿no? Inclusive los algoritmos van enfocados a ello. Cuando se habla de otras estructuras distintas, de softwares distintos, de cuestiones políticas distintas, inclusive, por ejemplo, con los derechos de autor, por eso lo de software libre, que ven que hace que se pierda el control, no les conviene. Por ejemplo, políticas europeas donde sí buscan el que no haya un monopolio, pues les estorba, ¿no? Aquí en México porque todavía estamos en pañales en esa situación, pero sí, eh, como ahorita ya comenzó, pues también ¿no? Ya les empieza a disgustar un poco. Entonces, ellos quieren tener el control de todo. Hablo como empresas, ¿eh? Pero sí, sí. pareciese que sonara, porque así es, ¿no? La estructura estadounidense pues está guiada, y lo hemos comentado ya varias veces, por las empresas que utilizan al Estado como herramienta y que pues la población pues tiene que subordinarse, ¿eh? Aquí en México, como bien mencionas ahorita, y en eso sí estoy de acuerdo, y se lo comenté a este eh, compa
malditamente, bueno, no voy a mencionar su nombre, nada más su usuario, como lo conocí, pues como que hay un choque ahí, ¿no? De, no, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque ha sido tanta la influencia por décadas, mínimo, de que esa estructura es la ideal, ¿no? Y que, pues ahorita, sobre todo en Chile, de donde él es, pues creo como le comentaba, oye, ¿por qué regresaron, no? O eligieron a un presidente distinto a la línea que pues pareciese, ¿no? Que uno diría, ah, pues es de izquierda. Ah, cuando me empezó a platicar todo lo que pasa de fondo y que normalmente no conocemos, digo, bueno, eso ya también lo vivimos en México, ¿no? Con el PAN. Pero pues los procesos son distintos en cada lugar. Pero cuando conoces esa parte de la historia, lo puedes contrastar. Cuando no lo conoces, entonces sucede ahorita como lo que iba a pasar con la generación Z, ¿no? En el que ya pedían intervencionismo, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Pero yo pienso que incluso el desarrollo de la tecnología, aprovechando estos conceptos de control, pues también han sido beneficiosos, pero ya estamos en tiempos donde en muchas partes del mundo, aunque no como tal, este concepto de pueblo se está comenzando a construir, sí, a su modo, a las herramientas que tienen, comienza a haber similitudes, ¿no? Y por eso quizás vemos esta crisis, no solo económica, yo creo que hasta ideológica, aunque algunos se resisten, ¿no? Y hasta te sorprendes, ¿no? ¿Cómo es posible que viendo, diríamos en México, ¿no? Viendo la tormenta y no te hincas. No, hablando de los europeos, por ejemplo. Pero bueno, podemos hablar de un sinfín de cosas, pero sí, el concepto de control ha sido un factor para poder que como usuarios, como en este caso, ¿no? Clientes o ciudadanos o pueblo, pues tengamos este desarrollo a cuentagotas, ¿no? Cuando deberíamos de ser los mayores beneficiados por el simple hecho de que aunque quizás nos dediquemos a producir un tornillito nada más, pero ese tornillito funcionó para cerrar la PC, ¿no? Que tiene o una supercomputadora que tiene una empresa o un estado o cualquier cosa que esté desarrollando esa tecnología. Fíjate, hay un principio anarquista que puede ir, que puede acompañar muy bien a este principio de la 4T, de por el bien de todos, primero los pobres. El principio anarquista es de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Si tú tienes 100 de capacidad, pues órale, da los 100 de capacidad. Que nada más tienes 50, pues 50. Que 10, pues 10. Pero si tienes 100 de necesidad, debes obtener esos 100 que satisfagan tus necesidades, aunque tu capacidad sea de 10. O sea, no es simétrico el asunto. Si tu capacidad es de 1000 y nada más requieres 100, pues da 1000, aunque recibas nada más 100. Claro, son principios para otro tipo de sociedades, ¿no? Eso es lo que defiende el anarquismo, digamos, clásico, no el que se hace pasar por anarquismo ahora y como libertario. Entonces, porque no es más que un dilema que se presenta en las sociedades, son las grandes contradicciones. Si las sociedades están ya habilitadas para admitir de manera, digamos, popular una tecnología, nada lo va a impedir. Ahí tenemos como ejemplo el celular, ¿no? Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con otra tecnología que en su tiempo fue muy sonado y que ya desapareció. Y yo creo que muchos ya ni saben que existió, que es el del fax. ¿Quién tiene fax? A lo mejor algunos bancos, algunas empresas. Pero la idea era de socializar para que en cada teléfono hubiera un fax.
cosa que no ocurrió. Las tecnologías que estaban orientadas a mejorar el sonido registrado en un soporte, digamos, de petróleo, ¿no? Como son los acetatos. Esas grandes consolas, ¿no? Que había en las casas, ya no existen. Las cámaras fotográficas que solamente eran para unos cuantos, pues ya están ahí, en cada celular hay una cámara de buena, mala, excelente calidad. Pero ya todo el mundo tiene una cámara fotográfica en su celular, de video, una grabadora. Si hace 30 años integráramos en un espacio todos estos aparatos que servían para todo eso, pues llenaban medio cuarto. Y la televisión, por supuesto. Ahora te cabe en el bolsillo. Pues así va avanzando esto. Ahora, ¿cuál es la contradicción, el dilema del capitalismo? Descansa en la explotación, ¿no? De unos sobre otros. Pero esta explotación debe garantizar algo que es elemental: salario. Por si algo se produce, se debe consumir. Si algo se produce para tirarlo a la basura, es un sinsentido. Porque ya, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde se queda la riqueza? Pues en el basurero. La gran contradicción es que los capitalistas requieren para hacerlo de los trabajadores. Y los trabajadores para hacerlo no requieren del capitalista. Por ello es que el socialismo lo que establece es que los trabajadores se hagan cargo pues del equipo de producción. Ahora esos equipos tienen dueño. Bueno, que los dueños sean los trabajadores mismos. De ahí el gran temor que tienen los Estados Unidos, porque lo que, aunque sin mencionarlo, lo que se va asentando y socializando es la idea de una sociedad sin explotación capitalista, ¿no? Ahora, puede empobrecer a los trabajadores hasta matarlos de hambre, cosa que es imposible, porque un trabajador sirve mientras se ha explotado, ¿no? Si echaron a la calle a todos los trabajadores que tecnológicamente ya es posible, el capitalismo no funcionaría, a menos que distribuya la riqueza en programas como se hace en México, ¿no? Que no lo van a hacer. Por eso te digo. Entonces, eso es, a sus oídos, eso es socialismo. Es otro proyecto, es otro modelo. ¿Cuál se va a imponer? Bueno, si tú ves la historia, pues los pocos siempre pierden frente a los muchos. Y como está ahora, si tomamos como ejemplo la sociedad norteamericana, ya es una sociedad decadente. El otro día estaba viendo las estadísticas de personas que efectivamente, y en México casi ya se está dando, de las personas que dependen del celular. El otro día me abordó una señora que me decía: oiga, ¿qué puedo hacer? Porque mi hijo no quiere más que ver videos. Yo, pues, hágale una lista de buenas películas, bueno, no, pero que duren menos de 15 minutos. Ya no quiere otra cosa más que eso. Y todavía está viendo uno de 15 minutos, se adelanta la velocidad. O sea, quieren invertir el menor tiempo posible consumiendo, entre comillas, videos. Imagínate 20 años, 5 años, con este adiestramiento. Y cuando le dices, tienes que leer un libro y sacar las ideas principales, pues les estás hablando en marciano. Pues, más que, es que, a ver, lo que otra vez te comentaba, están tan estandarizados los métodos de aprendizaje que ya para la velocidad con la que se obtiene hoy la información ya que están quedando obsoletos.
lo que la otra vez mencionábamos, ¿no? El de que, a ver, buscar la información, discriminarla, analizarla, hacer una síntesis, argumentarla, todo, a excepción de la argumentación, todo lo anterior es muy rápido. Así es, pero hay que saberlo hacer. Pero, ¿Y ¿qué? cómo se adquiere la habilidad para leer? O sea, decodificar un mensaje, analizarlo, resumirlo, sintetizarlo, utilizar la información para formularte problemas, para usar esa información y resolver los problemas. Son habilidades que se tienen que desarrollar, que yo le decía a unas personas que están en la maestría ahora, oiga, pero necesitamos leer con un método que nos permita hacer 5 libros por materia en una semana, total 10, 15 libros. Digo, ¿y cómo lees? No, pues como hay que leer, me decían, como hay que leer el libro. Digo, ¿y qué es leer un libro? Leer un libro no significa leerlo de pi a pa. No hay que leerlo completo. Está tan codificado el asunto que ya la información está puesta en el libro bajo ciertas normas. Y las editoriales son muy celosas en ello, para precisamente facilitar el trabajo de los lectores. Y todo comienza con el título. ¿Qué te dice el título? Si es muy poca tu habilidad para interpretar un título, rápidamente vete a la cuarta de forros. O sea, el final del libro, la pasta, ¿no? Hoy casi todos los libros traen información. ¿Y qué información trae? Pues la pregunta que se trata de resolver en el libro. Las hipótesis están insinuadas, la metodología. Y nada más en la cuarta de forros ya tienes el tema, la pregunta, el problema, la metodología e hipótesis. Si de ese libro lo organizas en una plantilla, en una tabla de doble entrada, y el libro 1 tiene esta hipótesis, tiene esta metodología, tiene este problema, esta pregunta, etcétera, etcétera, y haces lo mismo con el segundo libro y con el tercero, con el quinto, ya tienes en una hoja de papel la información más relevante de 5 libros, sin pasar de la cuarta de forros. Ahora, todavía no tienes la habilidad para extraer esa información. Vete al índice. El índice es el esqueleto del texto. Entonces, si usan el decimalización, los temas más importantes, pues llevan un índice. Los de segunda importancia 2, los de tercera 3, y así sucesivamente. Ahora, requieres todavía, no estás seguro si ya atrapaste la información, pues muy sencillo, vete a la introducción y a las conclusiones. Si tienes tiempo y quieres, puedes leer todo el libro, o sea, lo que está entre la introducción y las conclusiones, pero si no, no es necesario. Claro que ahí te das cuenta de cómo trabaja, cómo trabaja o cómo trabajó el autor, ¿no? Si lo que te interesa no es la información histórica, la información teórica, sino el cómo se hace un libro, por ejemplo, pues acércate a esos autores que te gustan cómo escriben y trata de imitarlos. Ahora, dices, la introducción es muy larga y la conclusión es también muy larga. Pues no tienes que leer toda la introducción, el primero y el último párrafo. Lo mismo de las conclusiones, el primero y el último párrafo. Y así si tienes en tu matriz
además de la hipótesis, el problema, las preguntas, etcétera, etcétera, tienes las conclusiones, tienes la metodología, ya tienes un panorama de lo que 5 libros sobre un asunto tienen y podrás distinguir qué autores se parecen por cómo plantean el problema o cómo formulan la pregunta o qué hipótesis formularon. Los empiezas a distinguir, a diferenciar y a asociar por similitudes. Y de pronto tienes que 1, 3 y 5 se parecen en hipótesis y en metodología, pero no se parecen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te piden un informe sobre, que se llama estado de la cuestión o estado del arte, sobre 5 libros, no es porque te leíste todo, de cabo a rabo los 5 libros. Y claro, las primeras veces te va a costar a lo mejor 5 horas, 1 hora por libro. Pero los siguientes 5 libros a lo mejor media hora, hasta que llega el momento en que casi es automático que identificas todos estos ítems de los libros que te llegan a la mano, ¿no? Ahora, toda esa información solo en algunos prende. Y en esos que prendes porque se le ocurren problemas. O sea, no hay información sin problemas. Pero a veces hay que captar esos problemas por las contradicciones mismas de la información que te proporcionan los libros mismos. Entonces, algo que no está permitido, digamos, lógicamente, de partir de premisas falsas, tú puedes falsear las hipótesis, o sea, negarlas, y a ver si lógicamente, a ver qué te produce, qué te hace el cerebro, y que se te ocurra. A lo mejor vas a innovar, eres el resultado de una innovación tecnológica, ¿no? Porque finalmente la tecnología, ¿qué es? Soluciona problemas que están resueltos teóricamente primero. Pero si nada más están sujetos a esta comunidad de lectores de videos de 15 minutos, obviamente no vas a tener ninguna. Sí vas a encontrar información y la vas a repetir, pero no más. Entonces de lo que se trata es de que pues, aventurarse a ser creador, ¿no? Crear cosas, aunque sean pequeñas, hacer las cosas de manera distinta. Entonces la señora, yo le decía, pues, si su hijo no tiene esta mecha, esta actitud de aprender de veras, está difícil. Pero ni se preocupe. En la historia de la humanidad ha habido miles de millones de seres igualitos. Bueno, eso sí no se lo dije, pero pensé, ve a todos los que creen en las religiones. ¿Por qué están en una religión? Pues porque les resuelve el problema, ¿no? Luego los alumnos dicen, no, maestro, ya no nos diga más, díganos la neta. A ver, esto, cómo se resuelve y cuál es la solución del problema. Díganos la neta. No, pues ya la actitud para aprender, pues la estás viendo que no existe, ¿no? ¿Y para qué quieren la neta? Pues para repetirla. El otro día recibí a un servicio de gas doméstico, pero lo solicité por WhatsApp. Escribí, maestro, refiriéndome a quien carga los tanques, necesito un tanque de gas a tal dirección. Y me responde, ahí, A-Y, celo, con Y, Y, con B grande, llevo. Fíjate, y es una persona de 50 años. Y digo, ¿cuántas personas en una habilidad tan elemental como manejar el idioma, ortográficamente, existen? Los alumnos para redactar, yo soy uno de ellos, güey. Me dicen, oye, es que cuesta trabajo a veces leerte. Antes más que ahora, ¿no? Nunca cometí errores gramaticales, ni de sintaxis, ni de ortografía, ¿no? Pero no era suave
ni prosa, ¿no? Les costaba decir, oye, si las avisas más, haz de cuenta que estás llevando de la mano a tus lectores, tómalos de la mano, porque si no, no van a ir a donde quieres que vayan, llévalos. Por eso es que creo que cabe muy bien esta metáfora que se maneja en muchos terrenos, donde se manejan disque ideas, ¿sí? De pastoreo, ¿no? La gran autoridad es un pastor de almas. ¿Para llevarlos a dónde? Pues al cielo, yo creo, ¿no? Y para llegar ahí hay que ser ignorantes, porque es un pecado querer saber más, ¿no? Pone que casi casi lo tienen prohibido, ¿no? Por eso te digo, sí veo las cosas, pero ¿ya leíste Fahrenheit? La película, no, la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. No, o sea, no. Es una sociedad fascista. Han destruido todos los libros físicamente. Pero ¿cómo se sostiene la cultura libresca? Hay personas que se aprendieron de memoria determinados libros, ¿no? Que la República de Platón, pues había una persona que se sabía la República de Platón a pie juntillas, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tenía de formar a los jóvenes para que se aprendieran de memoria la República de Platón? Y así cada libro tenía a su representante, ¿no? Y tenía a sus aprendices. Pero era para conservar lo que creativamente se había hecho en el pasado. Hasta quien dijo, esto no sirve. Si el pasado es valioso, no es porque haya sido en el pasado, sino porque resolvieron problemas que en ese momento existían. ¿Y qué hizo Platón? Inventó el lenguaje filosófico, nada más ni nada menos. Entonces imagínate la posibilidad de comunicarse filosóficamente a los hombres a partir de lo que hizo Platón. Inventó el lenguaje filosófico, las palabras, el léxico. Entonces esa sociedad que conservaba lo más valioso del pasado, estaba condenada a morir. Ajá, ¿y qué con los nuevos problemas? ¿De qué manera Platón sirve para esto? Que nos está atormentando, ¿no? Un sistema despótico, fascista. Sí viste la película de V de Venganza, ¿no? Sí, eso sí. Ah, pues eso. Entonces, sociedades autoritarias que generan una contradicción, gente que se opone a eso, pero tiene que hacerlo de manera creativa, no conservando las cosas del pasado simplemente por conservarlas, ¿no? Hace un mes, 2 meses, no me acuerdo cuánto, leí en algún lado un concepto que me llamó mucho la atención: humanidades digitales. Hay que desarrollar las humanidades digitales. Y tengo amigos que cultivan las humanidades clásicas. Pues esos ya se quedaron. Y repiten, y a lo mejor hasta te hablan griego y latín. Ajá, pero y para estos problemas de ahora, entonces la idea es pues atrapar eso que quería decir con humanidades digitales y aplicarla a lo que lo hacían los humanistas, que era sobre todo habilitar en el lenguaje a las nuevas generaciones, que supieran antes que nada hablar, a escribir y argumentar. Sin estas habilidades, los animales llamados hombres no eran hombres, eran animales nada más. Y no eran considerados ni ciudadanos, no tenían derecho a participar en el gobierno de una ciudad. Entonces, para superar esta condición de animalidad, había que preparar a los jóvenes en el hablar, que es la retórica,
en el escribir de manera correcta, gramática, y en el argumentar, en el razonar, que es la lógica, ¿no? Y con eso, lo demás, eso en la historia provocó todo lo demás, ¿eh? Porque para hablar se necesita de lenguaje natural, pero también de un cálculo. Antaño fue la geometría, ahora podemos decir son las matemáticas en general. O sea, hay que saber matemáticas, si no estás fuera, ¿eh? Muchos de mis compañeros de una maestría en historia que hice en el Colegio de Puebla, hace que casi 40 años, fíjate, se quejaban, era una maestría en historia regional y la mayoría eran historiadores. ¿Sabes de qué se quejaban? De que los textos de la maestría no fueran como los textos que ellos conocían de historia, donde había narraciones. No, ya estos textos traían estadísticas, historiogramas, pasteles, ¿no? Dice, ¿eso qué es? Se quejaban de eso. Y yo le ponía a mis alumnos de la prepa a leer una cuartilla, que salía en un libro, una cuartilla, donde aparecía un pastel o un histograma o una tabla estadística. Lean. Todos leían lo que estaba en prosa, pero no sabían leer tablas, histogramas, pasteles estadísticos, ¿cierto? Es más, ni fotografías. Es más, ni mapas. Bueno, ahí me di cuenta que ni yo mismo sabía leer mapas. Y tuve que aprender. Me hice amigo de una cartógrafa que me ayudó a entender los mapas y cómo leerlos. Y sobre todo los antiguos, ¿no? En fin, que todo eso, desde mi punto de vista, no se obtiene con videos de 15 minutos, ¿eh? Sí, obtienes información para repetir o para emocionarte un poco por cierto tiempo, ¿no? O para posibilitar la comunicación con otros comentando el video por determinado tiempo, ¿no? Pero 15 minutos, menos, bueno, 15 minutos. Un video de 15 minutos va a ser sustituido por otro de 15 minutos. En 6 horas, ¿cuántas sustituciones no habrán ocurrido? En 6 días, en un año. Y nadie pone en el currículum. Vi 1800 videos de 15 minutos, ¿no? Imagínate que alguien llevara la contabilidad y lo llevara a un puesto de trabajo. Oiga, pero ¿qué sabe hacer? Pues va a decir, pues ver videos de 15 minutos. Bueno, yo ya estoy chacoteando, ¿no? No, pero sí entiendo el punto. Que es tanto el método de síntesis que algunos a lo mejor lo aprendieron bien o mal, pero lo aplican, que los que lo consumen piensan que eso les, les es de beneficio, cuando lo importante, tú lo acabas de comentar, es todo el proceso. No, en sí no es el resultado es de donde tenemos que partir. Es como en la caja negra, ¿no? Bueno, por ejemplo, en computación lo veíamos. Tú no puedes partir de la nada, tienes que partir de algo. Y en este caso es de lo que resulta de esa caja negra. Que de allí comiences a ver qué pasa si metes cosas a esa caja negra y ver si sale lo mismo. O que de lo que cambias se va pareciendo a eso que salió de esa caja negra, ¿no? Entonces, no puedes cambiar procedimientos, puedes cambiar variables, puedes cambiar un montón de cosas hasta que sea lo más parecido a, o a lo mejor igual, ¿no? Que es lo que hace China normalmente. Ve una tecnología y muchos dicen, es que la está copiando. No, se llama ingeniería inversa.
que es que a partir del resultado, con otros procedimientos, otros métodos distintos, se llega a un resultado igual o similar. Entonces, pareciese que estamos perdiendo la capacidad de jugar, intentando ser un poco lúdico, a esta caja negra, en el que ya nada más nos conformamos con el resultado, más no queremos saber qué es lo que está pasando desde que uno pone algo antes del proceso y hasta el final. Algunos sí les llama la atención, pero solamente es como para saber, ¿no? Para eh, inclusive veo videos donde te dicen cómo se hace X producto, ¿no? Y te entretiene porque ves cómo es que entra desde la materia prima y cómo es que sale, ¿no? Sin embargo, muy pocos he visto que digan, oye, pero... hablo de los más jóvenes, ¿no? Los que, digamos, entre más edad tengamos, nos preguntamos, ¿y de qué tamaño serán, por ejemplo, los engranes, ¿no? Tú le preguntas a alguien muy chavito y le dices, oye, ¿de qué tamaño es un engrane? Van a decir que es un engrane. Es como ahorita, todo es digital. Le preguntas, oye, ¿qué es una USB? ¿Qué es un Blu-ray? ¿Qué es un DVD? ¿Qué es un CD? ¿Qué es un cassette? ¿Qué es un acetato? ¿No? O sea, hay tantos conceptos que ya ignoran los más jóvenes que cuando tú les dices esto, dicen, a ver, espérate, ¿de qué me hablas? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos solamente ven el resultado, como nosotros nos tocó ver solamente el resultado. ¿Qué es lo que nos hizo querer aprender? Es saber qué es lo que pasaba en ese intermedio. Yo lo que estoy viendo es de que hay tantos métodos ya comprobadísimos que ahora inclusive te den la libertad, entre comillas, ¿no? Te den para hacer lo que tú creas necesario para mejorar algo, terminas diciendo no, las cosas se deben de hacer así, como ahorita mencionabas, ¿no? De lo de leer y prácticamente defender al autor, no discutir con él, o sus ideas, mejor dicho. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, ¿no? Ahorita con lo de la cuestión educativa, ¿no? Antes se decían, tienes que hacer tal cosa y ya viene planeado los libros para que en la primera semana el niño vea esto, en la segunda esto. O sea, prácticamente era un manual, ¿no? Comprabas manuales, el manual para usar el manual del niño se lo daban al docente, ¿no? Por ejemplo, en educación básica. Y cuando hacían sus reuniones técnicas, era de cómo van a utilizar el manual para decirle al niño cómo utilizar el manual para que cuando se lo lleve en casa haga lo que diga el manual y aprenda supuestamente esto, o es lo esperado, ¿no? Ahora que se intenta que se utilicen otras herramientas, como ya o estamos tan acostumbrados a estos manuales, yo creo que si nos ponen un método diferente es de, a ver, espérense. Y es lo que muchos dicen, no, no va a aprender el niño. Regresemos a lo que ya sabemos. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños, sí, es cierto, están ya inmersos en el celular, en aplicaciones específicas donde inclusive no 15 minutos, 30 segundos, ya con eso tienen un montón de información ahí. Pero solamente se quedan con eso. ¿Cómo se hace lo demás? ¿Quién sabe? Oye, mamá, ya sé hacer una gelatina. ¿Cómo? Aquí dice en TikTok que nada más tengo que calentar el agua, ponerle este polvito que no sé ni cómo se llama, le doy vuelta y lo meto al refri. Ah, hazlo. Se tarda 1 hora, 2 horas. Ah, ¿qué pasa? Que hay poca capacidad de frustración. ¿Por qué? Porque ya ven que no salió, ya no lo vuelven a hacer otra vez. O dicen, no, no sabe. El que sigue y el que sigue y el que sigue. Cuando la repetición es la que te va a decir si es el proceso que tú viste funciona o no funciona.
Pero muchos se quedan solamente con eso. Entonces lo que alguna vez platicábamos, ¿no? De que conocía a dos por ahí, personajes totalmente distintos, ¿no? Que mostraban en vivo lo que hacían y que se atrevían a mostrar cuando se equivocaban. Eso ya ahorita es oro puro en estos momentos. ¿Por qué? Porque antes y hasta la fecha, tú si ves que alguien se equivoca, automáticamente tienes el prejuicio de no sabe. Vas a una entrevista de trabajo y si dudas en lo que dices, no sabe. Pero lo sé hacer, no importa, no sabes. Entonces hoy se le da más poder al saber, y peor aún, a la información, aunque no sepas para qué se utiliza la información, pero tú dices, aquí está la información y ya la cité y que quede bonito con método APA y todo lo demás. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, yo ya entregué. Y ya, ahí se acabó. La entrega y ya. Ya cumplí, ¿no? Ahí disiento un poco, fíjate. Porque hasta en las zapaterías, eso porque lo confirmé viendo, observando. La gente es contratada no por lo que sabe, no por lo que dice, sino por lo que hace. O más que saber, es hacer. En las fondas, yo veo que dice, se requiere ayudante, no de cocina, o en los restaurantes. No les preguntan si saben recetas y cuáles, sino, a ver, hágame unos huevos fritos, hágame un espagueti, haga unos frijoles. Y vas ascendiendo, no por lo que dices, sino por lo que haces. Y ahí es el valor de los métodos, ¿no? Que el método implica hacer. Sí puedes saber que este proceso va de A a Z, pero a ver, hazlo. Esa es otra cosa. Como el ejemplo que ponías. Es que ya vi cómo se hace una gelatina. Ya sé cómo se hace una gelatina. Hazla. Y zúmbale. Y ahora que mencionas eso, hay un programa en la mañana, un noticiero, que pasan una receta. Pues yo creo que se utilizan máximo 10 minutos, ¿eh? Y le digo a mi esposa, oye, ¿quién pelará estos programas? De veras, una persona que está escuchando este noticiero y quiere cocinar eso que están diciendo en 10 minutos, lo sepan hacer, si ni siquiera tienen tiempo de qué ingredientes son los que están en la lista que dieron al principio, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene ese programa de cocina? Y al final dice, para aquellos que quieran utilizar nuestras recetas, vayan a la revista del consumidor. No, o peor aún, vi uno de los tamales, porque ves que acaba de pasar lo de la Candelaria, con una batidora que muy pocas personas, o me imagino que a quienes va enfocado este tipo de recetas, van a tener en su casa. Entonces, a ver, yo no sé quién haga esos clips o tutoriales o como le queramos llamar, pero investiga qué es lo que más va a poder utilizar la gente y con eso creas un método para que entonces la persona realmente se anime a hacerlo, porque si no solamente queda como la anécdota de ya vi cómo se hace un tamal, como dices, hazlo. Híjole, pero no tengo lo que tiene la señora. Oye, pero tienes tus manos. Sí, pero pues no me dijo cómo era con las manos. Cuando a lo mejor es por sentido común. Entonces, lo que tú mencionas. ¿Has visto cómo cortan la cebolla? Sí, como si fueran chefs profesionales. No, o sea, a eso me refiero.
Tú ves a un chef profesional y dices, Ajá. tú lo quieres hacer y te cortas. Sí, no. Entonces, tiene que haber su técnica. Eso se aprende, yo creo que en las escuelas de cocina, Ujú. cómo hacerlo. Entonces, no por verlo, lo sabes, porque incluso puedes decir, a ver, repíteme lo que viste. Ya no sepas qué decir. Ahora, haz lo que viste. Está peor. No me había puesto a pensar en esto, fíjate. Si quien ve un video es capaz de comunicarle a otro la experiencia que él tuvo con el video, pero sin usar el video. Fíjate, a ver si con eso más o menos respondo. A ver. Hace años, mi jefe compraron un horno para hacer pan de muerto. Esa era la premisa, hacer pan de muerto. El objetivo. Entonces ya cuando se tenía el horno es de, ¿y ahora cómo se hace el pan de muerto? La primera vez que lo hicieron fue como lo hacía mi abuela. Pero digamos que los ingredientes eran como para hacer galleta. Entonces quedaba duro el pan. Bueno, pasó. También a la hora de poner el horno, lo dejamos así nada más. No pensamos por dónde va a salir el humo. Tú dirías, ay, pues eso es lógico, tienes que ponerle un tubito para que vaya hacia un lugar y pues, por ahí se... Un tiro. Ajá. Bueno, casi nos intoxicamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eso no aparecía en el video que yo mostré, que supuestamente yo que manejo la tecnología les dije, mire, se va a hacer así. Se nos fue a todos. Entonces, ¿qué pasó? Que con esa experiencia nos dimos cuenta de que no todo aparece en el video. Es como ahorita estos programas. Ya tienen todo preparado. Sacan algo que ya está listo. Ellos muestran supuestamente el proceso en menos de 3, 4, 5 minutos. Todo está crudo. ¿Qué hacen con esa comida? Yo espero que por lo menos se lo den a un animalito, porque pues, no está ni cocinado y si no lleva el proceso vas a ver mal. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ya pusimos bien el horno, todo. Y vemos primer error. No debe de llevar polvo para hornear. Debe de llevar levadura. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Lo compramos, lo utilizamos, sabe un montón a levadura. No, lo que decía en el video no es cierto. A ver, vamos a revisar. Son tantos miligramos por medio kilo por kilo. Pues mejor compremos tal marca porque ya vienen los sobrecitos para medio kilo. Ok, vamos a utilizarlo. Mira, ya se infló, pero no queda de esta manera porque, es que hay que hacer la masa madre. ¿Qué es eso? Sí. Y entonces, este proceso de caja negra que te decía, es ese juego de buscar y volver a rebuscar hasta que tú digas, ok, estoy, entre comillas, conforme con el resultado. Pero eso es tiempo, es tener la iniciativa de investigar, porque si no a la primera dices, no, pues ya mejor no lo hago. ¿Y qué pasa con los niños? Cuando tú dices, ¿cómo se reproduce esto que ves en los videos? Yo creo que ni siquiera lo intentan hacer, lo describen como lo vieron, pero no lo hacen. Y cuando van con el adulto y le dicen, oye, podemos hacer tal cosa, muy pocos adultos tienen quizás la intención de intentar hacerlo, intentarlo. ¿Por qué? Porque vienen cansados, tanto en el trabajo, qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas que hacen que digan, ¿sabes qué? Mejor lo compramos y ya nos evitamos de problemas. Ya, se acabó. Y ese es el problema, ese es a lo que me refería ahorita de que los métodos ya están tan, o sea, ya se sabe cuál es el resultado, que hay muchos que veo yo de niños de primaria, agarran y dicen, ok, me dice que tengo que hacer la maestra esto, voy, lo busco, lo acomodo, lo entrego, punto, ya se acabó, sigo jugando, sigo viendo videos, sigo así, o sea, va muy lento,
los métodos hoy, cuando iban hasta o eran, se veían que cubrían todo lo necesario para que la persona tuviera esta experiencia, este proceso, hasta llegar a un resultado que lo cual era que tú te dabas cuenta de, mira, sí leyó, sí investigó, sí supo cómo era una estructura de un libro, sí sabe técnicas para poder no sé, cualquier cosa que me haga saber que sí lo hizo. No, ahora es de, híjole, lo hizo él, no lo hizo él, lo hizo el papá, lo hizo la inteligencia artificial. O sea, ya no importa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el resultado ya lo dio. ¿Cómo? Nos preguntamos cómo, pero ya no es lo importante. Y eso yo creo que a largo plazo, y lo vamos a ver, yo creo ya pronto, en unos 10 años, yo me imagino, porque de la pandemia para acá se ha utilizado eso cada vez más. Entonces, si fue en el 2020, suponiendo que tenían 18 años en aquel entonces, yo creo que o ya lo estamos viviendo y lo vamos a ver todavía más enfatizado en menos de 5 años, 3 años a lo mucho. Esta carencia de darle prioridad a nuevos métodos, a nuevos procesos y solamente quedarnos con los métodos que ya funcionan, con los productos que pues ya están verificados, que hasta con sellito y toda la cosa de que son lo que son, y para evitarme perder el tiempo lo compro y se acabó. Fíjate, si tomo en cuenta lo que tú me has dicho con tu experiencia con el pan, puedo decir, el método fue el adecuado. ¿Cuál? El científico. ¿En qué consiste? Hazlo, equivócate, corrige, hazlo, vuélvete a equivocar, vuelve a corregir, hasta que te sale. En la escuela se dice, método científico es ensayo y error. Pero con la palabra ensayo y error, te están diciendo experiencia, hazlo. Y de que te vas a equivocar, te vas a equivocar, porque así es esto. Ni las mejores teorías en este momento en la ciencia son las últimas teorías con las que nos vamos a quedar, ¿no? Ya vienen otras. Ya estamos preparados para aceptar las que ahora aceptamos, pero mientras no haya otras mejores. Cuando aparezca otra teoría mejor, todavía viene el problema sociológico, porque las teorías son defendidas por científicos que son hombres de carne y hueso con intereses humanos, ¿no? No porque una teoría sea teórica, digamos, magnífica en términos teóricos, todos la van a aceptar, ¿no? Porque hay el respaldo de instituciones, financiamiento, prestigio, etcétera, etcétera. ¿Sí leíste este libro de los paradigmas científicos? Eso. O el de Watson, la doble hélice. No, el de la doble hélice no, pero el otro sí, hasta ahí lo tengo ahí. El de Watson es muy breve. Watson fue el que ganó junto con Crick el premio Nobel por el descubrimiento del ADN. Entonces, Watson escribe su libro, La doble hélice, describiendo su experiencia. ¿Y qué muestra? Que como científicos de primer nivel hicieron exactamente lo mismo que cualquier hijo de vecina. Usaron influencia, corrompieron a personas, mintieron. ¿Para qué? Para ganar el premio Nobel, ¿no? Incluso él dice, estuve dispuesto a cambiar a mi hermana para que me dieran la oportunidad de trabajar en un laboratorio. El director le gustaba a mi hermana y dice, bueno, pues órale, pero déme chance de trabajar con usted. O sea, si usamos exactamente los mismos recursos que cualquier hijo de vecino. Bueno, cuando terminó de escribir su libro, le aplicaron la ley del hielo, ¿eh?
Ya había sacado el premio Nobel, pero ya no lo citaban, ya no lo invitaban a Congreso, nada, por haber revelado que el mundo de los científicos era casi el mismo mundo de los albañiles, de los cargadores en el mercado, de seres humanos, ¿no? Sacerdotes, profesores, grilla, mafia, corrupción. Unos son científicos, otros son sacerdotes, otros son maestros, otros son computólogos, pero si nos descuidamos tantito, nos vamos a parecer como a aquellos que sí son los peores ejemplos, ¿no? Yo creo que el oficio Eso es. es lo que se ha ido ignorando por la profesionalización, que es el estandarizar a los que saben a tal grado que a veces, en lugar de cuestionarse sus saberes, se cuestionan sus métodos. Fíjate, ¿qué decía López Obrador como político de la política? Él decía, la política no es una ciencia, no es una teoría, es un oficio. Él había estudiado ciencias políticas. Entonces yo creo, y como político, mostró lo que sabía hacer. Nadie hace en tan corto tiempo lo que pasó en México, ¿no? Superar derrotas electorales, construir un partido, renunciar a un partido en el que había participado como fundador, renunciar a él para construir otro partido, y este partido que lo llevó a ganar la presidencia y que en este momento pues tiene dominado a casi todo el territorio de México, ¿no? Ni el PRI en sus 70 años, ¿no? Lo que dice, ahora sí que es parte de su experiencia. Y eso es lo que decía, lo que tú afirmas. No es solamente saber, no hace daño, pero la política es oficio. El cocinero es un oficio. Puede saber mucho, repetir muchas, bueno, ¿cuántos recetarios no hay en el mercado, no? Y puede repetir recetas que se haya aprendido de memoria. De hecho, mi mamá era maestra de cocina, fíjate, y tenía sus apuntes. Y, pero ¿cómo enseñaba? En la cocina. O sea, ahora se trata de cocinar arroz, mole de res, qué sé yo. Y ahí tenía sus alumnas, eso sí, puras mujeres. Decía, miren, se comienza con esto, y así paso a paso les iba diciendo, y a ver, tú corta la cebolla, y a ver el perejil, y las pizcas de sal, fíjate. Porque ahora todo es científico, ¿no? Por Tres, miligramos casi. 3 gramos de sal, sí. No, ahí eran pizcas. Pero mi mamá tenía unas manos enormes. Entonces sus pizcas, obviamente que no eran las pizcas del resto de las muchachas, ¿no? Yo sí me daba cuenta. Y luego hacía unos huevos, te lo digo porque pues es una experiencia imposible de olvidar. Hacía unos huevos tibios impecables. La clara bien cocida y la yema tiernita. O sea, como deben ser los huevos tibios. Y yo le decía, mamá, ¿cómo los hace? Ella me decía, cuando quieras, vienes y yo te los preparo. No, pero yo quiero saber cómo se hace. Bueno, hasta que finalmente me dice, bueno, te voy a enseñar. Tomas el pocillo, lo llenas de agua, paso a paso. Pones a hervir el agua, pones los huevos adentro, un determinado tiempo. Y le digo, ¿qué tiempo? Un determinado tiempo. No, ¿cómo que un determinado? Si me paso, la yema se cuece, ¿no? Y si le falta, pues la clara está cruda. No, tiene que ser. ¿Por qué te salen así? ¿Y sabes qué me dijo? Me desarmó por completo. Si te voy a dar mi último secreto.
para los huevos tibios, ¿no? Porque cada platillo tiene su secreto, dice. Para los huevos tibios es dos Padres Nuestros y tres Aves Marías. Sí, sí, Y, sí. y le digo, ajá, Padre Nuestro que estás haciendo, no, no, no. Digo, tú tienes que decir hasta el ritmo. Eso no aparece en ninguna receta. No, pues no. Y mi madre era famosa porque era buena cocinera. Y su secreto, último secreto, era que rezaba. Cada platillo tenía un número determinado de oraciones, fíjate. No sé si ahora voy a hacer la prueba, sobre todo con las fonderas, ¿no? Si al preparar la cocina reza, o cómo miden el tiempo, o a lo mejor es la pura experiencia, ¿no? Por el aroma que va. Es lo que te iba a comentar, que los métodos son muy distintos. O sea, casi te puedo decir que casi cada cocinera. Sí, es un artista. Pero, ¿qué pasa en cuestiones, ahorita mencionabas, ¿no? Que cuando alguien quiere hacer un método diferente, tiene que pasar por una cantidad de filtros, pero que, pues, ahora sí que no sabes si realmente están revisando los métodos o ya tienen a alguien a quien, sea como sea que esté, van a aceptarlo. ¿Qué es lo que pasaba mucho con Acid, ¿no? En anterior, bueno, antes de López Obrador. Muy probablemente suceda todavía ahorita, es muy probable. Pero antes era de manera descarada, y te digo porque sí intentamos meternos a Conacid y nos dimos cuenta que ya tenían a personas ya como preseleccionadas. En el que, pues, como cumplían con métodos ya estandarizados, decían, pues esto ya, ¿no? Y pues para allá va la lana. Sí, hay métodos que por el afán de estandarizar, pues se omiten otros que le dan esa variedad o ese distintivo a quienes hacen algo diferente. Y eso creo que está dando ahorita golpes, ¿no? A la ventana de que tenemos que reaccionar. No porque la estandarización sea mala, sabemos los resultados. Hay cosas que sí se necesitan que estén garantizadas de esa manera. Pero hay otras que esa rigurosidad, sobre todo en ciencias sociales, creo que están haciendo un poco de daño y hacen que entonces aquello que pues bien podría ser hasta un disfrute, que es la investigación, pues se convierta en un gran problema y en lugar de crear problemas para intentar solucionarlos o darle solución con lo que uno va a investigar, pues uno termina viendo eso que probablemente dé solución como un problema y digamos, ah, ya entregó y ya se acabó. Y ahí se quedan apilados, ¿no? Hay un montón de tesis apiladas y quedan nada más ahí, ¿no? Como recuerdo, como de hasta para presumir para esa universidad de miren tantas investigaciones que tenemos. Ajá, ¿cuántas de esas se han aplicado? Ahí es donde se quedan algunos callados, ¿no? Fíjate que te voy a platicar una experiencia. No sé si conoces el estadio de Ciudad Universitaria en México. El TCU, sí, una vez fuimos. Bueno, ahí hay un montón de cuartos abajo de las gradas, ¿no? Ujú, sí, Como bodegas. De hecho, son bodegas. ¿Sabes de qué eran bodegas? ok. De libros. Y había un señor que vendía libros en los sapos, que los vendía bien baratos. Libros de la UNAM, clásicos. Un día me dijo, ¿qué es, Pep? ¿Por qué los vendo bien baratos? Porque me los rematan. Quieren vaciar una bodega, pues a vender los libros, ¿no? Pues sí, Por kilo. sí, sí, sí. Entonces, si un libro costaba 50 pesos, por kilo te venía saliendo en 5 pesos. Y nuevos. Bueno, ahí está un ejemplo de, como tú lo ponías del CONACYT, en una institución académica
donde la corrupción hacía que se imprimieran libros sin ton ni son. ¿Por qué? Porque era negocio. Para deshacerse en otro negocio, o sea, vendiéndolos, casi casi como basura. Es como ahorita se me está ocurriendo el mundo de Newton. Era un mundo ideal. Sí, todo opera como dice Newton, pero pues en el mundo real hay fricción, hay gravedad, hay fuerzas que en su mundo ideal no eran tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se tomaban en todo caso la acción y reacción de dos cuerpos. Ya de tres ya era un galimatías. Y para aplicar las leyes de Newton al universo, imposible. No se puede. Pues la Tierra está sujeta a la influencia de la Luna, del Sol, de Neptuno, de Marte, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que incluso nuestro universo, nuestro sistema solar, pues es una nada en todo el universo, ¿no? Y ya por eso es que se descarta Newton y están las propuestas de las físicas alternas, ¿no? La cuántica y de la relatividad, con sus correspondientes geometrías no euclidianas y sus correspondientes máquinas o inteligencias artificiales, para decirlo rápidamente. Ya no hay nada que no se pueda procesar, que se pueda hacer sin la computadora, ¿eh? Y cuando hablo de computadora, no como la que usamos nosotros, ¿no? Supercomputadoras, como esa que dices que van a estrenar aquí en México. Y esperemos que sea pronto, y que, bueno, le inviertan, porque sí es una la nota lo que se va a necesitar, pero pues digamos que para eso están las universidades, ¿no? Y con ello el desarrollo de un montón de cosas que pueda haber con gente nueva y con gente de experiencia que normalmente son ignorados porque ahorita todo era del extranjero, sobre todo en este rubro. Ojalá que haya cambios con Pues fíjate estas que los propuestas. cambios sí se ve que y se están impulsando. Por ejemplo, Puebla es sede de un proyecto de inteligencia artificial que está vinculado con los vehículos, ¿no? Hay cientos de personas, chavos y no tan chavos, en este proyecto que son de las universidades, sobre todo la UAP, del Tecnológico de Puebla, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ya están trabajando en ese proyecto aquí en Puebla. Y dicen que este año sale el auto, ¿no? O los autos, porque Sí, van a ya. ser varios. Pues solamente así, y además, si los grandes consorcios no boicotean, ¿no? Que serían los que van a defender los métodos ya estandarizados. No, No pues, les gustan los cambios, no les gustan las nuevas propuestas porque pues no les conviene así en es. beneficio económico. Y de ahí venía con lo que estaba platicando con cuate, te digo, su usuario lo conozco así desde hace años como malditamente, allá de Chile. Le digo, pues es que si seguimos adoctrinados, entre comillas, ¿no? Defendiendo métodos ya comprobables, entonces no somos científicos. Tendríamos que, sí, utilizarlos, pero también, ¿por qué no modificarlos? Y para eso necesitamos discutir todo el tiempo en qué sí y en qué no se pueden utilizar, porque los tiempos cambian, ¿no? A veces la invención pareciera que afecta a todos los demás, pero a veces en realidad todos los demás somos parte de esa invención, ¿no? En mayor o menor influencia. Pero a veces no lo queremos ver así. Queremos pensar que la idea viene así, ¿no? Como de ¡pum! Casi casi de manera divina, ¿no? Como una musa, así ¡pum! Y llegó y ya le di solución cuando en realidad
es un montón de cosas que llevan a tener esa idea. Entonces, pero es parte del pensamiento de individualista, ¿no? Que todo parte de uno hacia el resto, cuando hay otras teorías que mencionan la influencia de todos los demás hacia una sola para que nazca esta idea y sobre todo los problemas, ¿no? Que los problemas no son de una sola persona, son de todos los que conformamos cualquier sociedad. Fíjate que esa idea de que yo solo puedo, no. Nada es imposible. O sea, tú ves todos los proyectos y contratan no uno, no 10, cientos, por ejemplo, de ingenieros para un solo proyecto. Y estos a su vez contratan pues a decenas y miles de operarios. Entonces todos los proyectos, y yo digo que en el pasado fue igual, lo veía cuando revisaba a los grandes pintores. Uno piensa que un gran pintor se levantaba, tomaba sus pinceles, sus pinturas y órale, a hacer pinturas. No, había un montón de operarios, porque como no había tiendas como ahora, que iban al campo a recoger piedras, flores y obtener con ellos colores específicos. Pero eran decenas quienes preparaban, quienes les hacían los pinceles. Eran también obreros especializados en eso. No uno, no dos, decenas. Quienes les preparaban los lienzos o la pared para que se pudiera pintar también eran un montón. Entonces, sí, la pintura dice Leonardo da Vinci, pero atrás de Leonardo da Vinci, de esa firma, hay hasta miles de operarios. Uno, bueno, yo pensaba que por tus propias chinches podías hacer. No, no, no. Si no te integras a un equipo, por pequeño que sea, no prospera. Y sobre todo, si te opones a algo que es como el lubricante de muchas cosas, que es la corrupción, cuesta más trabajo, ¿no? Yo por eso aprecio mucho este proyecto de México, el árbol de los mil frutos del radio, porque bueno, ve cómo está sucediendo esto. Hay decenas de personas atrás de este proyecto, a lo mejor más en el pasado que en el presente. ¿O cómo lo ves? Pues ahorita que estuve haciendo espacio en disco, ya subí más videos que yo pensé que ya estaban olvidados o perdidos. Y mira, nada más, digo, no es por presunción, pero si buscas la página en archive.org, así como México, el árbol de los mil frutos, Sí. están en audios y videos, pero en el caso de videos, llevamos 440.5 gigas de puros videos. ¿Cuánto tiempo? Pues yo abrí aquí esta página el 14 de mayo del 2019, que se ha podido rescatar porque hay algunas cosas que no se pudieron rescatar, ya van casi. Es que difiere. En promedio, cada grabación ha sido 2 horas, 2 horas y media en promedio. Ahora fíjate, A ver, déjame ver. ese es el producto, ¿no? Lo que va antes, todo el trabajo para llegar a para producir ese programa, ese producto. No está cuantificado, No, porque pero puedo. normalmente ya se sube. Si no se editó, pues que hay algunos videos que fueron transmisiones, así como salieron con errores y todos están arriba. Pero otros como este, que es pregrabado y editado, pues es primero la grabación, ¿no? Previo a conocimientos que ya uno tiene, o saberes, o noticias, o Sí, X. Y luego, el trabajo de postproducirlo, ¿no? edición. Ujú, postproducirlo y ya después, pues estarlo subiendo y que lo acepten o lo acepten, volverlo a subir y etc, etc. O sea, sí, sí lleva. Fíjate. A ver si puedes traducirlo en horas, para después traducirlo en días y a ver si se puede en años de trabajo.
llevamos 519. Supongamos que por lo menos de esos 519, 2/3 son podcasts como este. Entonces son 300 por 2 horas, son 600 horas. Y multiplícale eso por 3 en postproducción, por lo menos son unas 1200 a 1500 horas de inversión, de trabajo. Y si, o sea, es como si estuviéramos trabajando diario, o sea, 24 horas. Sin parar, sin parar. Por lo menos sería así sin parar, sin dejar, o sea, sin dormir, sin nada, así todo el proceso. Sin comer ni nada. Pues sí serían varios meses sin hacer, o sea, que si Bien. lo hiciera una máquina lo haría en meses, pero es producto de ya de años. Exacto. Pero sin dormir, sin comer, sin ir al baño, sin levantarse de la silla. Pues ya lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? En sí, una vez le pidieron a una inteligencia artificial que hiciera un video que durara lo más posible según lo que podía hacer, ¿no? E hizo un video de ¿cuánto puso? Creo que de unos 10 años o algo parecido. Pero hubo un humano que hizo ahí maniobra y teatro con su software. Creo que era 1 millón de años para poder ver el video. Estoy exagerando quizás, a ver. 140 años. Pero está haciendo experimentos así, de subir archivos que duren mucho tiempo. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Para qué? Para que vean que el humano es mucho más eficiente que una inteligencia artificial. ¿Y quién lo va a comprobar? Porque te lo marca el video. El video tú lo subes, o sea, no importa lo que pese, pero lo calcula en tiempo. Por eso. ¿Y yo cómo puedo comprobarlo? Pues le das clic y pues te vas al inicio y al final del video. Eso ya de por sí existe desde antes de que existiera la inteligencia artificial como la conocemos ahora. Y pues nada más ves cuánto va a tardar en reproducirse. Eso sí. Ya. O sea, no son metadatos, no hay necesidad de una inteligencia artificial. Pero lo que hizo la inteligencia artificial se quedó muy corto a lo que este canal que se llama Swinyware o algo así está intentando hacer. Claro, YouTube lo que está haciendo es eliminar los videos. Entonces tienes que estar atento a cuando sube uno para ver cuánto es lo que pudo realizar este usuario. Porque pues ya sabemos, ¿no? Que cuando algo se sale fuera de lo estándar, pues no le conviene a algunos y dicen, ¿sabes qué? Vámonos por acá. Es que no sirven para nada. Pues yo digo que sí. Es para comprobar lo que decía hace un momento. Bueno, comprobar que es pretexto de que estén ahorita gastando millonadas en inteligencia artificial que muy probablemente no sirva de nada. Muchos ya se están bajando del barco porque no es lo que nos han prometido, y que ahora esos servidores bien podrían funcionar para muchas otras cosas, pero que no nos los van a ofrecer. Claro. No nos los van a ofrecer. Sí, estoy de acuerdo. Son energías desperdiciadas. Mejor, en lugar de hacer un video de 100 años, hagamos 1000 videos para un año. ¿Qué sé yo? Que a lo mejor también son igual de inútiles, pero bueno. Pues no sabemos a dónde quedan esos servidores. A lo mejor se destruyen, a lo mejor no. A lo mejor los respaldos se los guardan, a lo mejor no. Uno crea, viene el tiempo y lo destruye. Aunque el dicho mencionaba a Dios en esa analogía, ¿no? Pero algo parecido. Recuerdo los primeros procesadores de textos. Si yo tuviera un archivo, todavía lo podría recuperar. Creo que había uno que se llamaba el DOS. Hay emuladores en el que los que se podría probablemente probar. Inclusive, si todavía, creo que por ahí todavía tenía una lectora de floppies de los chiquitos.
3.5. Ajá. De los grandes. Hay un cuate que me regaló una computadora. Todavía tiene así de texto verde. Ándale. Hasta me regaló los de 5 y medio. ¿Qué es 5 1/4? ¿Me 5 1/4. Que dice Works o Words, algo así. Ándale, Word. Y metía el disco y me pedía el otro y me pedía el otro porque creo que me fueron como tres. No sé si todavía los tengo por ahí, los voy a buscar. Y aparecía Word, aparecía Excel. Bueno, mejor dicho, un editor de texto, un editor de datos. Y todo así en verde que te deja ciego, ¿no? Entonces, Así era. eh, Oye, por cierto, ya son más de 2 horas, ¿eh? pues te digo, un día voy a ver si puedo poner una cámara y la echamos a andar a ver qué hace. Y a ver qué hacemos. Órale, sale. Y aquí la Sí. acomodamos a ver si nos podemos hacer un experimento aquí en una grabación. Bueno, hoy en esta ocasión estuvimos. ¿Qué tema tratamos? Yo iba más enfocado a que el dólar está cayendo porque ya la estandarización la vino a quebrar Trump de todo lo que hablamos hoy. Trump es un revolucionario, entonces. Pero ¿para quién? Esa es la pregunta. Porque en teoría, si fuera para sus amigos, sí está ganando con todo esto. Eso es, Pero un es revolucionario no innegable. es cambiar un orden radicalmente. Eso es un revolucionario. Yo creo ¿No que ves? ya hay quien tiene el método que va a sustituir a este, pero necesitaba no un revolucionario, sino un revulsivo. Que no sé si sea algo similar o haya sus diferencias, voy a investigar un poquito más. Y yo creo que eso es Trump, un revulsivo para el revolucionario que ya tiene preparado lo que se va a poner cuando caiga todo lo que conocemos hasta ahora. Bueno, mi querido Roberto, ha llegado a su fin este programa. México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.